Bienvenidos a una nueva clase en este canal que hemos denominado Hoy Israel y que está dedicado a recorrer las sendas antiguas y encontrar las raíces hebreas de nuestra fe en el Dios de Israel y en su Mesías, Yeshua Mashiach. Y estamos aprendiendo las distintas maneras en que Pablo habla de la Torá, y habíamos dicho que estaba mal traducido, que todo tradujeron ley, y que Pablo había hablado de 7 leyes distintas. Vimos la primera, la primera ley es la Torá, a la que él se refiere en sus distintos escritos. Vimos también la ley del pecado, y ahora estamos en la tercera, que es la ley del pecado y de la muerte que venimos desarrollando. Y para retomar, voy a leer Romanos 8:2, que dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua Mashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es la Torá, porque la primera ley que menciona acá, porque la Torá del Espíritu de vida en Yeshua Mashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es la Torá, la ley del Espíritu Santo, que vive en Yeshua, que vive en el Señor, que es la Torá viviente. Y Él es quien nos libra. Primera de Juan 2:27, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanecen en Él, permanezcan en Él. Es el espíritu que hemos recibido de Él, de Yeshua, del Señor. Al permanecer en nosotros, permite que no sea necesario que nadie nos enseñe cómo debemos caminar. O sea, la certeza de que un hermano en Yeshua tiene el Espíritu Santo es su caminar en instrucción. No es hablar en lenguas, con todo respeto lo digo, no es hablar en lenguas, no es entrar en trance, como hemos visto tantas veces en las reuniones. No digo que no suceda, que no venga de Dios eso, digo que no es eso lo que hace que uno entienda que el Ruach, el Espíritu Santo de Dios, esté en un hermano, sino que el caminar del hermano en instrucción es lo que determina que el Espíritu Santo mora en él. ¿Y cómo hacemos? Porque, ¿cómo recibimos ese Espíritu Santo? Normalmente es practicando las enseñanzas de Jesús, practicando las enseñanzas de Yeshua. Por eso él, la cruz, su sacrificio, fueron 6 horas, pero hay 489 días antes de ese día que no hizo otra cosa que enseñar, haciendo portentos, milagros, obras magníficas, indubitablemente. Él era el Mesías, indubitablemente. Él es el Mesías, Él es el mismo Elohim que adoptó un cuerpo para venir a salvarnos, pero Él vino a establecer el reino, como decíamos en las primeras clases. Y para establecerlo, Él ha dado enseñanzas, Él ha enseñado durante bastante más de un año, que es lo que duró su ministerio, para después sí salvarnos con la obra redentora de la cruz. Pero yo noto que reparamos en la obra salvífica de Él, que fue a través del madero, pero poco nos detenemos a estudiar, a examinar sus enseñanzas. Es como si fuéramos detrás de sus manos y no detrás de sus enseñanzas, detrás de su boca, que fue la que instruyó. No podemos declararnos seguidores de Yeshua
si no obedecemos y caminamos como Él caminó. Creer lo contrario es prueba irrefutable que aún somos esclavos del pecado y por supuesto de la muerte. La Torá son instrucciones no de hombres, sino del Ruach, del Espíritu Santo, quien nos brinda el discernimiento de lo que está bien y de lo que no está bien. Son verdades espirituales que reciben quienes son espirituales. Lo asegura Pablo en 1 Corintios, que ya pasó a leer, 1 Corintios 2, versos 12 y 13. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Elohim, para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, no recibimos, aceptamos y obedecemos las instrucciones si no tenemos el Espíritu Santo. El único que puede enseñar es el Espíritu Santo. Él te conduce a toda verdad. Cuando Yeshua garantizó que enviaría a sus seguidores el Espíritu Santo, dijo también cuáles serían sus funciones. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, a partir del verso 8. Dice: y cuando Él venga, está hablando del Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado habíamos visto en la carta primera de Juan 3:4 que pecado es transgresión de la Torá. Entonces, si el Espíritu me va a convencer de pecado, en realidad de lo que me está convenciendo es de que no estoy caminando bajo las instrucciones del Señor. De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me van a ver más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, de pecado. ¿Por qué? Porque si no crees en el único que puede limpiar tu pecado, cargarás con él y tu destino será el infierno. De justicia, porque habiendo sido sacrificado por nuestras transgresiones, su destino de gloria, la que siempre tuvo, será su lugar. Él volvió al Padre, la palabra vuelve a la boca del que la envió, esa es la justicia, en él radica. Mesías, justicia nuestra. Y de juicio, él, con su salvación, recuperó toda la potestad sobre la creación que Adán le había cedido a Satanás por su transgresión. Caminar conforme sus instrucciones evita que creamos el evangelio mentiroso de la serpiente que también hemos visto en clases pasadas. El verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os los hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, y que además nos hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, la garantía de que un creyente en Yeshua tiene el Espíritu Santo no son sus convulsiones, ni la imposibilidad de entender lo que dice. Insisto, con todo respeto lo digo. Sino que su correcta obediencia a las instrucciones que él ordenó dan claro testimonio de que así es. Y con esto terminamos la ley del pecado y de la muerte. Vamos ahora a la ley del espíritu de vida. La ley del espíritu de vida es aquella que nos convence que la Torá de Jehová es verdad. Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el verso 36, dice, verso 27, y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Esto lo cumple Yeshua cuando asciende al cielo y envía en Pentecostés, en Shavuot, el Espíritu Santo a todos los que esperaban eso en Jerusalén. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. ¿Sí? Y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Para eso, él ya estaba profetizado, para eso los envía. Y está hablando de restauración. Si usted lee todo el capítulo 36, que se lo aconsejo,
lo hemos tocado mucho en el establecimiento del reino, usted verá que el título es la restauración futura de Israel, que yo expliqué somos nosotros, las ovejas perdidas. Con lo cual, no le está hablando a los judíos, no le está hablando a los gentiles, les está hablando a los descendientes de alguna de las 10 tribus que se han perdido. Ergo, a nosotros, a los hebreos, a los que hemos cruzado de muerte a vida. ¿Se acuerda el término que les enseñé? Ibrí. Entonces, concluimos que el espíritu de vida, porque después de esto viene el capítulo 37, que es cuando resucita a los huesos secos, cuando restablece precisamente a Israel, que está muerto en delitos y pecados. ¿Sí? Le explico esta profecía porque esto es clave. Es solamente para que caminen en la instrucción, para que pongan por obra la Torá. Por eso es el espíritu de vida, porque resucita a los que están muertos en delitos y pecados. Romanos 7:13, déjeme volver a la carta de Romanos, 7:13 al 15 dice: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, o sea, de la Torá, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la Torá es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Se dan cuenta? Es tan claro Pablo cuando explica. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena a muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la Torá. Claramente no. Porque la Torá es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo de mi carne, un esclavo del pecado, condenado a muerte. Pablo explica que uno tiene el Ruach, el Espíritu Santo, cuando toma plena conciencia de su condición de esclavitud. Y es a partir de allí que anhela cambiar para agradar a aquel que lo salvó. El problema es que está convencido que puede agradarle sin caminar en obediencia. Eso es lo que ha hecho la cristiandad en estos últimos, 2000 años. Pablo asegura que la Torá es espiritual y solo se puede cumplir si tenemos el espíritu de vida. O sea, el Espíritu Santo. Es Él, y solo Él, quien te puede convencer de pecado, de justicia, porque la Torá es justicia, y de juicio. Esa es la verdad a la que el Espíritu Santo debe guiarte. Yeshua enseñó cómo cumplirla con la Torá y la obedeció. Por eso aseguró que sus palabras son espíritu y son vida. Juan 6:63. Ahora bien, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo y cómo es que Él nos guía a esta verdad? Solo en continuo contacto con las Escrituras. No existe otra forma. Aquella promesa de que lo que ojo no vio ni oído yo, mi sentimiento ha subido en el corazón humano, es lo que Dios tiene reservado para los que le aman. ¿Cómo es que Dios sabe que lo amamos? Cuando lo conocemos. Y conocerlo solo se puede lograr con el correcto y continuo, cotidiano, contacto con las Escrituras. Por eso, Yeshua aseguró, el que me ama, mis mandamientos guarda. El pasaje de Pablo que leímos en Romanos 7:13 es más que elocuente. La Torá es un espejo que nos muestra cuán lejos estamos de ella, y ante esa revelación el Ruach nos obliga a enderezar nuestros pasos hacia la instrucción, a poner por obra sus mandamientos, todos ellos. Es por eso que aseguro que son solo esos creyentes que vuelven a intentar caminar en esa antigua senda de su justicia, quienes tienen ciertamente el Espíritu Santo. El Espíritu y el deseo de la verdad hacen que nuestra fe se encuentre fundamentada en su palabra. Y eso nos lleva al punto 5, a la ley 5, a la ley número 5, la ley de la fe.
la que Pablo denomina la ley de la fe. Y para eso vamos a leer Efesios capítulo 2, del 8 al 10. Dice así la palabra, la carta de Pablo. Porque por gracia son salvos. Atento a esto, porque yo no estoy diciendo en ninguna de las clases que he dado hasta aquí que podemos salvarnos por caminar en instrucción. No, no, no. Nada que ver. Primero, creemos. Esa es la ley de la fe. Porque por obras nadie se salva. Ahora, una vez que creemos, es necesario caminar como Él caminó. No para salvación, ya lo somos, sino para demostrar nuestro amor, para demostrar que entendimos y para que justamente podamos ingresar al reino. Porque el pecado se perdonó, su sacrificio nos perdonó. ¿Ahora qué? Porque se derramó su misericordia y su gracia, porque murió en el madero. Una vez que creí, voy a caminar como quiero. Total, sobreabunda la gracia. De ninguna manera, dice Pablo. De ninguna manera. Si no seríamos artífices de pecado. Pero volvamos a la lectura. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, claramente. Es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua Mashiach, para buenas obras. ¿Qué obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Claramente, ¿a qué obras se refiere? ¿Cuáles fueron creadas de antemano? La Torah es eterna, dijimos en alguna de las clases. Esas son las obras buenas. Caminar en justicia, caminar bajo la voluntad de Él, y la voluntad está expresada en mandamientos. La voluntad está expresada en mandamientos, no de ninguna otra manera. Todo lo que vino después, los profetas, era porque nadie cumplía. Al punto que vino Dios mismo, se hizo hombre para poder salvarnos. Es por creer en Yeshua y la gracia que derramó que somos salvos, por medio de la fe. Esta es la ley de la fe. No es nuestro caminar, claro que no, sino su sacrificio expiatorio, para que la gloria solo le corresponda a Él. No por nuestras obras, pero sí para que conforme a su hechura andemos como Él anduvo, conforme a como Él caminó, conforme a como Él se mostró, conforme a como Él enseñó, así debemos andar. Estas buenas obras fueron preparadas por Dios de antemano, antes que Yeshua apareciera con su gloria, y no son otras que las entregadas por Dios a Israel en Sinaí. No hay otras. Es decir, la Torah. Volvamos a Romanos, porque esto se pone cada día, cada momento más interesante. Romanos 3, 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por la de las obras, no. No podemos jactarnos por caminar correctamente. De hecho, vamos a fallar. Lo que no podemos hacer es caminar de cualquier manera. Nosotros debemos perseverar en tratar de cumplir con los mandamientos de Elohim. Porque acá dice claro, no podemos jactarnos, queda excluida la jactancia. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, 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 no. Es por la de la fe. Acuérdense, estamos desarrollando eso. La ley de la fe. No puede haber en nosotros jactancia alguna, porque hemos visto que es por la gracia derramada por Yeshua y que toda gloria le pertenece a Él. ¿Por cuál ley? Por la de nuestras obras, porque no por la de nuestras obras, porque todas ellas eran malas, sino por la ley de la fe. Claramente, la fe en Él, en Yeshua. Esta ley es la que nos justifica, no solo nos salva, nos justifica, no la ley de nuestras obras. La ley de la fe es apagar nuestra forma de pensar y de obrar, para obrar y pensar como Él piensa y como Él camina. Por eso Pablo habla de vestirse del nuevo hombre, tal cual Él, hechura suya, como Él caminó.
Volvamos a Efesios. En esta ocasión, el capítulo 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójanse del viejo hombre. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renuévense en el espíritu de su mente. Y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Dijimos que la verdad es la Torá y que la Torá nos hace santos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Debemos renovar nuestra mente, y la figura de vestirse del nuevo hombre refiere a caminar en la justicia, es decir, en la Torá. Y en la santidad de la Torá. Este es el nacimiento nuevo que habló Yeshua a Nicodemo, que estaba anunciado en Ezequiel 36, que leímos ya varias veces, entre el verso 25 y 28. O la nueva criatura, que Pablo expresa en 2 Corintios 5:17. Ser una nueva criatura significa e implica que por el espejo de la Torá y por la santidad con la que caminó Yeshua, nos damos cuenta de la esclavitud en la que estuvimos. Y a partir de esa renovación de la mente, odiamos entonces todo lo que sea pecado. Y como todo pecado es transgresión de la Torá, nos disponemos a cumplirla, pues ella es el conjunto de buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, que quede claro, no hay que caminar en instrucción para ser salvos, pues no podríamos lograr la salvación de ninguna manera. Ahora, una vez que entendemos el sacrificio expiatorio, que creemos en que su sangre y las laceraciones que tuvo que padecer en su cuerpo son las que nos redimen, que el justo se hizo pecador para que nosotros pecadores seamos justos. Una vez que entendemos eso, no nos queda margen para caminar de cualquier manera, sino que debemos releer al menos los 10 mandamientos. Esto es básico. Los 10 mandamientos, que por otra parte están escritos en piedra. Eso le da a usted la idea de eternidad, le da a usted la idea de perpetuidad. Creer en Yeshua solo porque nos hace sentirnos bien, y vamos los domingos a la iglesia y ocupamos una silla, o cumplimos con algún rol ministerial, no nos hace merecedores de caminar, de entrar en el reino. Es caminar en instrucción como Yeshua caminó. Él es el camino y la puerta de ingreso al reino, por lo que necesariamente debemos caminar como Él lo hizo. Vestirse del nuevo hombre necesariamente implica sacarnos la ropa vieja, sucia y contaminada que traíamos. Pretender ponerse el nuevo vestido sin sacar el viejo es disfrazarse de santo, no ser santo. Eso es hipocresía. Por eso él hablaba de sepulcros blanqueados. Por fuera, todos pintados, pero solo por dentro tienen huesos de muertos. Hacer eso es alabar a Dios solamente con la boca, pero tener el corazón bien lejos de él. Seguir a Yeshua es tomar su yugo, su cruz, y ser obedientes a sus mandamientos, pues Él los cumplió, dando ejemplo de que también debemos cumplirlos. Volvamos a Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe. Esta es la ley de la fe, acuérdense, estamos en la ley número 5 que Pablo menciona. Repito, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre, o de su nombre. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? ¿Solo para creer? ¿Para qué la recibimos? Claro que no, sino para la obediencia a la fe. Esa es la ley de la fe.
obedecer en fe los mandamientos. Y lo debemos hacer por amor a su nombre. Entonces, la salvación, para resumir, no se obtiene por obras. Yo no dije eso en ningún momento y jamás lo voy a decir. Pero se demuestra que uno es salvo a través de ellas, cuando lo hacemos y obedecemos a la ley de nuestra fe. En la misma carta, en el capítulo 10, verso 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la boca hace la confesión para salvación. Dicho en otras palabras, con el corazón caminamos en obediencia a su justicia. Y lo hacemos porque confesamos que somos seguidores de Él. Porque eso es lo que Él hizo, caminar exactamente así. Y dejo para la próxima clase las últimas dos. Nos queda la ley de la justicia, que es la número 6, y nos queda la última, que es la ley del Mesías, la ley del Cristo. Yo les agradezco en esta nueva oportunidad por los que se dignan a escuchar. Yo, como digo siempre, les ruego que revisen, que cotejen, aunque lo hemos hecho directamente aquí, porque abajo sale la lectura de la palabra que estoy leyendo, pero no deje de estudiar. Acuérdese que Él va a saber que usted lo ama si usted persevera en el estudio de su Torá, en el estudio de toda la Biblia. Esa es la manera, la única manera que nosotros tenemos. No estoy diciendo que no hay que orar, que no hay que cantar, claro que no estoy diciendo eso. Pero la manera de amar a alguien es conocerlo. No hay otra manera. Y no hay otra manera de conocerlo, si no es a través de todo lo que está escrito. Por eso recibiremos, si perseveramos en amor y en el estudio, aquella promesa de lo que ojo no vio, ni oído yo, ni sentimiento ha subido a corazón humano. Todo el rol profético, lo que ha de venir, todo tiene que ver con eso, con meterse en estos ríos de agua viva y lograr discernir espiritualmente, con el Espíritu, con la asistencia del Espíritu Santo, todo lo que Él ha revelado a sus seguidores, a sus discípulos, en amor. Así que les agradezco, los espero la próxima, queda poco, bueno, más o menos, no tampoco. Porque en la última, después de analizar la última ley, tengo previsto hacer un estudio, un exégesis de toda la carta más malentendida de todas, que es la carta a los Gálatas. Si hay una carta que justamente nos ha confundido desde siempre, es la mala interpretación de esta carta. Y bueno, vamos a terminar esta secuencia haciendo un estudio pormenorizado de esa carta. Yo les agradezco de nuevo, Dios les bendiga y espero encontrarme con ustedes en la próxima. En el Bereshit, el verbo estaba, Él es Elohim, creador de todo, un cuerpo preparó solo por amor, todo lo creó para su gloria. Él es vida y luz y prevalece de su plenitud, gracia derramó. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor,
pasaron, eso no impidió que nos mostrara en su caminar el rostro de Dios. Yeshua, Señor, eres nuestra gloria. Yeshua, Señor, tu pueblo te adora, porque conoció tu salvación. Yeshua, Señor, eres nuestra gloria. Yeshua, Señor, tu pueblo te adora, porque conoció, es que conoció, porque conoció tu salvación.